Entonces, el tema que vamos a ver a partir de hoy es el de sucesiones. Entonces, primero vamos a decir qué es una sucesión y pues a partir de ahí van a empezar ya lo que yo considero como el verdadero curso de cálculo. Entonces, pues vamos a escribir definición. Una sucesión es una función, vamos a poner una sucesión en un conjunto A, que en principio este conjunto A puede ser pues, cualquier cosa. Es una función que va de los números naturales en el conjunto A. O sea, básicamente, pues es una función que tiene dominio el conjunto de números naturales. Y el contradominio, pues está contenido en A. Vamos a poner contradominio A. Y entonces a las sucesiones a las cuales vamos a estudiar son las sucesiones en el conjunto de números reales. Entonces estas pues vamos a llamarles así, sucesiones de números reales. O sucesiones en R. Entonces, sobre funciones, pues ya estudiaron varias cosas ahí con Daniel, posiblemente en otros cursos como de álgebra superior o el equivalente. Y entonces, bueno, de este lado, digamos, tengo conjunto de números reales. Eso es donde voy a definir las sucesiones que voy a estar estudiando. Y bueno, en el dominio de la función tenemos al conjunto de números naturales, que igual que en temas pasados, pues lo vamos a estar considerando a partir del 1. Y eso solamente es porque nos simplifica un poco las demostraciones de que, como muchas veces tenemos que hacer alguna división, por ejemplo, pues hay que estar quitando al cero. Entonces tengo una función que va de los naturales en el conjunto de números reales. Y entonces, para trabajar con una sucesión, bueno, ahorita lo vamos a escribir, pero lo usual, pues no es que yo esté hablando de f de 1, f de 2 o en general de f de n. Entonces, para simplificar la notación, cuando trabajo con sucesiones, pues a la imagen de cada número natural n, lo vamos a estar denotando con un subíndice. O sea, este f de 1 lo voy a como etiquetar como A1, f de n como AN, y entonces el conjunto de imágenes que tengo, o sea, todos los f's de n, se convierten en un AN. Y ahorita escribimos eso. Entonces, por aquí puede estar f de 2, que igual le voy a llamar A subíndice 2. Entonces, si f de n en los reales es una sucesión, para cada n en los naturales,
llamaremos a n a la imagen del número natural n. Entonces aquí, pues lo que queremos decir es que decir, es que a n, pues es como le estoy llamando a f de n. Y entonces, de igual manera, pues en lugar de la función como tal de los naturales en R, así f, a esta sucesión la vamos a estar escribiendo como, bueno, hay varias posibilidades. Estos elementos, las imágenes de cada número natural, que son como que lo que me interesa, que estoy llamando a n, pues los puedo escribir así como una lista. Pues aquí continuaría. Esta es una manera de escribir a una sucesión, o sea, escribiendo los términos. También lo puedo poner como pues a subíndice n con n en los naturales. O, pues en algunos casos, cuando sea evidente que la n la estoy considerando en los naturales, pues voy a omitir el término de aquí afuera. Solamente voy a escribir así, a n. Entonces, este último, pues es cuando se sobreentienda que el conjunto con el cual estamos trabajando es el de números naturales. Pero de preferencia, pues sí le voy a estar escribiendo el n en los naturales. Y bueno, una última forma que nosotros no vamos a usar mucho porque es escribir más, pero que pues en algún lado lo puedes encontrar, es así. Pones AN y aquí escribes n igual a 1 hasta infinito. Entonces eso quiere decir que pues el primer índice que tomas es el 1 y vas ahí cambiando los índices en todos los naturales. Y cuando le pones este infinito, pues es porque tomas todos los números naturales. Entonces, usualmente lo que vamos a estar utilizando es esta de aquí. Y claro, si tienes otra sucesión, pues no le vas a llamar nuevamente A1, A2, sino que, por ejemplo, aquí, pues para otra sucesión le puedes poner Bs, o la letra que tú quieras. Normalmente se utilizan las primeras o las últimas letras del alfabeto. Pues igual aquí sería Bn. Entonces, algo muy común también, pues en lugar de A y B, pues es utilizar Xn y Yn. Entonces, mientras vayas variando los índices, pues esto se considera una sucesión. Entonces, para trabajar con sucesiones, pues vamos a olvidarnos, bueno, es importante recordar que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de números naturales. En el caso de estas sucesiones que son en R, pues el contradominio es conjunto de números reales, pero pues casi nunca vamos a estar escribiendo esto de función que va de n en R, sino cualquiera de estas notaciones. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que se vaya entendiendo esta notación.
si yo pongo, por ejemplo, la sucesión de recíprocos de los números naturales, que serían 1, 1/2, 1/3, 1/4, pues así la escribiría con la primera notación. En el caso de la segunda, lo que estoy haciendo al poner AN, pues sería escribir lo que llamo término general. En este caso, para cada número natural, o sea, el número natural A1 es, vamos a ponerlo aquí abajo, el término A1 pues es 1. El segundo término de la sucesión es 1/2 y así continúas. Entonces, en general aquí pues puedes notar que el término AN pues es 1/n. Y entonces esto como lo escribes pues ya más compacto sería poner solamente en el paréntesis 1/n con n en los naturales. Esta es la sucesión así con su término general. De igual forma, si pones, no sé, 1, 4, 9, 16, etcétera, pues ¿cuál es el término general de esta sucesión? N al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para demostrar propiedades de estas sucesiones, pues lo más sencillo es trabajar con el término general, porque pues ya te dice pues más cosas que los números así por separado. Y bueno, ya como último ejemplo de esto, para esta sucesión, ¿cuál es el término general? N entre N más 1. Ajá. Y ya pongo aquí afuera n en los naturales. Entonces, bueno, ¿qué nos interesa estudiar de estas sucesiones? Pues el comportamiento que tienen los términos conforme n va pues creciendo. O sea, por ejemplo, esto como conjunto, pues ya lo habíamos analizado en el sentido de ver pues cuál era su ínfimo, su supremo, y si estaba acotado, si tenía máximo, mínimo. Entonces, visto como sucesión, pues es algo distinto a como conjunto. Digamos, aquí pues puedo ubicar los términos AN. Este es el primer término, después estaría por aquí en medio, un medio A2, A3, A4, etcétera. Y entonces, si vas observando lo que sucede con estos términos, pues bueno, desde el 1 entre n, pues dices, si n va haciéndose grande, pues este número se va haciendo cada vez más pequeño. Y los términos, conforme n va creciendo, pues se acercan al cero. Entonces ahí lo que voy a decir en un momento, pues es que 0 es el límite de la sucesión, o sea, es el número al cual se va aproximando los términos de la sucesión cuando n se hace cada vez más grande, y eso pues le vamos a llamar cuando n tiende a infinito. En el caso de esta segunda sucesión, pues si tú observas aquí desde el principio en n cuadrado, pues los términos van creciendo siempre y pues de manera cada vez más rápida. O sea, aquí sumas 3, luego 5, 7 y así. Y entonces esta sucesión, pues conforme n tiende a infinito, o sea, conforme n va creciendo cada vez más, pues no se va a aproximar a un número real. Ahí digamos que podrías decir que se va a infinito, o sea, va creciendo. Y esta última sucesión, ¿cuál sería su límite? O sea, ¿hacia dónde se va aproximando cuando tomas n cada vez más grande?
Aún no. Ajá, esto de aquí, pues se va acercando a 1. Si igual lo graficáramos en la recta, bueno, todos los términos van a estar entre 0 y 1. Entonces, el primero es 1/2. Después el 2/3, o sea, solamente estás a distancia 1/3 del 1. Luego estás a distancia 1/4 y así te vas acercando. Entonces, otra cosa importante de esta sucesión, que pues vamos a ponerle nombre, pues es que es creciente. O sea, así como tienes funciones crecientes y decrecientes, pues también en las sucesiones puedes ver eso. La primera sucesión es decreciente y las segundas, bueno, la segunda y la tercera son crecientes. Entonces vamos a poner nuestra definición de lo del límite. Entonces, a partir de esta definición es donde pues yo les digo que ya comienza el verdadero curso de cálculo, porque pues todo lo que tiene que ver con cálculo, pues parte de este concepto de límite. Por ahora, pues va a ser límite de una sucesión. Después ya estudiaremos el límite de una función. Bueno, solo espero que a partir de estas semanas no sueñen mucho con epsilon mayor que 0, que va a aparecer en todas las clases un montón de veces. Entonces, ya no vamos a poner sea f de los naturales en R una sucesión, sino sea a n. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre una asociación y una función? Pues una sucesión también es una función, pero con dominio del conjunto de números naturales. Y una función así en general, pues puede tener cualquier dominio. O sea, digamos que sucesión es un caso particular de función. Ok. Y en el caso de las gráficas, bueno, antes de poner ya esta definición, pues si tú tienes una función, por ejemplo, en todos los números reales o en un intervalo, pues la gráfica tú la haces poniendo aquí, digamos, la x, aquí está el f de x, y ya consideras que este punto pertenece a la gráfica, y bueno, te queda, no sé, algo así. Esta es la gráfica de la función f. Para una sucesión, que pues sigue siendo una función, podrías hacer lo mismo. O sea, en tu dominio ahora solamente está en el conjunto de números naturales. Y entonces, por ejemplo, para la sucesión que pusimos al inicio de 1 entre n, pues también se podría graficar así como esta, solamente que te quedarían los puntos separados. O sea, sería al 1 lo mandas al 1, el 2 al 1/2, luego es al 1/3, 1/4 y así. Entonces, esta sería la gráfica de la función si pues la trazas así como definieron pues las gráficas para funciones con dominio contenido en el conjunto de números reales. Solo que pues es más sencillo hacer esta gráfica, pues como solamente son números naturales aquí, en lugar de poner los puntos así, pues las imágenes las vas ubicando todas sobre la misma recta. Entonces aquí pues la imagen es la altura, esta altura 1, altura 1/2, 1/3, y aquí la imagen pues la pones como el punto. Entonces en el caso de sucesiones, pues la ventaja de que el dominio solamente sean los naturales
es que puedes visualizarlas de una manera distinta. Y así es como vamos a estar haciéndolo siempre. Pensándolo como que un punto que se va ahí moviendo en la recta. Y queremos ver pues hacia dónde se va aproximando. Bueno, gracias. Entonces aquí vamos a poner sea AN. Ay, déjenme alinear esto ya. Una sucesión. Ah, y otra cosa para no estar escribiendo una sucesión en R es que todas las sucesiones las consideraremos en el conjunto de números reales. Entonces, cuando escribamos una sucesión, porque si no, en todos los teoremas tenemos que estar poniendo sucesión de números reales. A ver, estamos... Entonces, AN será una sucesión en R. Ahora sí. Tengo una sucesión. Bueno, después de todo lo que escribí, creo que de todas maneras aquí, como esta es la definición más importante de lo que vamos a ver de sucesiones, pues en esta sí, le voy a dejar en R. Profe, tengo una duda. AN siempre, bueno, la N de AN siempre tiene que estar en los naturales o es dependiendo de la sucesión. Pues normalmente sí va a ser N en los naturales porque ese es el dominio de una sucesión. En ocasiones, bueno, eso ya va a ser más adelante, pues en lugar de trabajar con todos los términos de la sucesión, por ejemplo, me va a interesar nada más a partir del tercero o del décimo de alguno en particular, y ahí pues voy a tener que cambiar de notación. O sea, por ejemplo, si yo quiero que n no sea todos los naturales, sino solamente a partir del quinto término, tendría que poner desde n igual a 5 hasta infinito. Entonces ahí ya no son todos los naturales, pero normalmente sí. Entonces por ahora sí todos los... La n corre en el conjunto completo de números naturales. Entonces, a ver, tengo una sucesión cualquiera y L un número real. Ese está fijo. Entonces vamos a decir que la sucesión AN converge a L o que L es el límite de la sucesión AN si para todo epsilon mayor que 0 existe n un número natural tal que si n es mayor o igual que esta n mayúscula, entonces
AN menos L es menor que epsilon. Esta definición pues hay que aprendérsela sí o sí, porque en eso se va a basar casi todo lo que hagamos en las próximas 2 o 3 semanas. Entonces voy a escribirla también con palabras. O sea, así sería ya con todos los símbolos. Para toda epsilon mayor que 0, existe n, un conjunto de números naturales, tal que vamos a ponerle aquí otro cuantificador más. Para toda n en los naturales, si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces a n menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Y bueno, ¿qué significa esta definición de aquí? Igual yo creo que vamos a ponerle aquí el para todo n en n. Pues vamos a revisar. Pensando, por ejemplo, en la sucesión que habíamos visto al inicio del 1 entre n, pues ahí, según el comportamiento que tiene 1 entre n, estaría diciendo que el límite de esa sucesión es 0. Entonces aquí tienes a1, que es igual a 1. Por acá estaría a2, a3. Este es a3 y le puse a4. Y en general, pues ahí anda an, ¿no? Que es 1 entre n. Entonces, bueno, si voy observando el comportamiento de estos términos an, pues ahí intuitivamente digo, sí, se acercan al 0. Si yo tomo, no sé, n igual a 10.000, pues an es 1 entre 10.000, que eso pues ya está bastante cerca del 0. Y si tomas una n más grande, pues se aproxima más. Y entonces, ¿esto cómo se ve reflejado en la definición? Bueno, en este caso estoy diciendo que la L es el 0. O sea, ese es el límite que estoy como proponiendo para esta sucesión. Y entonces, esta epsilon mayor que 0, bueno, es positiva porque se trata como de una distancia. O sea, la epsilon que yo tome, que bueno, tiene que ser cualquiera, positiva, es la distancia que me estoy moviendo desde el límite hacia, pues en principio, ambos lados. O sea, yo me muevo epsilon a la izquierda, epsilon a la derecha. Digamos que llegaría por acá y por acá. Y entonces dentro de este intervalo, que sería L menos epsilon, porque le estoy restando epsilon, y también L más epsilon. Esto ya no sé dónde ponerlo, aquí. L más epsilon. Dentro de este intervalo, desde L menos epsilon hasta L más epsilon, pues yo lo que quiero ver es que a partir de cierto momento, la sucesión, todos sus términos ya caen dentro de este intervalo. ¿Eso dónde aparece aquí? Pues el momento a partir del cual pasa eso es esta n. O sea, yo estoy encontrando un índice, que es la n mayúscula, tal que para toda n que sea mayor o igual que esta n mayúscula, pues la distancia que hay de an al límite es menor que epsilon. Eso significaría que an pues sí está en este intervalo, porque bueno,
Nada más ahí para recordar. Esta desigualdad con valor absoluto es equivalente, o sea, para yo deshacerme del valor absoluto, a menos epsilon menor que todo lo que está dentro del valor absoluto menor que epsilon. Así es como abro una desigualdad que tiene valor absoluto. Y entonces si aquí sumo L en toda la desigualdad, pues lo que me quedaría justo es que L menos epsilon es menor que AN, menor que L más epsilon. O sea, esta desigualdad con valor absoluto equivale a que el término AN caiga en el intervalo que les estaba diciendo. Porque justo la distancia de AN al límite tiene que ser menor que epsilon, entonces tiene que estar aquí adentro. Y entonces la idea del para todo epsilon mayor que 0, pues es que si yo tomo una epsilon más pequeña, o sea, si el intervalo lo reduzco, pues aquí también de cualquier manera tengo que encontrar un índice a partir del cual todos los términos ya caigan en el intervalo. Y como es para toda epsilon, pues para una epsilon todavía más pequeña también se tiene que cumplir. Entonces eso pues lo que te dice es que efectivamente para índices grandes, o sea para n que tiende a infinito, los términos de la sucesión sí se aproximan a lo que estás llamando el límite. Entonces, esa es la idea de la definición. Y aquí yo Ah, tengo una duda. ajá. ¿En qué papel es el que juega la N mayúscula? Pues es el índice que estás encontrando a partir del cual los términos de la sucesión ya caen en este intervalo. O sea, por ejemplo, para la epsilon que yo dibujé aquí, Ujú. la n mayúscula que me serviría sería el 4, porque a partir del cuarto término ya están aquí adentro. Pero si tomo esta epsilon más pequeña, pues necesitaría otra n. O sea, esta n depende de la epsilon. Mm, más o menos. Por eso aquí te dice para toda n que sea mayor o igual que n mayúscula. Y entonces esta n depende de epsilon. Ahorita vamos a intentar probar formalmente, pues para este ejemplo de 1 entre n, que usando la definición, que sí converge a 0. Profe, entonces, eh, bueno, el índice que debo de encontrar es como mi máximo. No, máximo no, más bien yo creo que te refieres a mínimo. O sea, pensando como en el primer elemento que ya cae aquí, en el intervalo. Pero, o sea, no es necesario que tú encuentres exactamente el primero. O sea, aquí, para este intervalo que dibujé, yo decía, n igual a 4 te sirve porque a partir del 4 ya se cumple que el término a n sí cae en este intervalo. Pero si, por ejemplo, tú propones en lugar de 4 el 10, pues no pasa nada. O sea, sigue cumpliendo que A10 está aquí adentro y A11, A12, A13, todos los demás ya caen en este intervalo. Entonces Ah, no vale, tiene que vale. ser el más pequeño. Con que sea una que te funcione, es suficiente. Ah, vale. Y bueno, nada más otra cosa. Bueno, tengo una pequeña problema con lo que es epsilon. Epsilon podría ser cualquier número, bueno, mayor a Ah, 0 en bueno. este caso. O sea, epsilon en principio es cualquier número positivo. Ahorita vamos a ver en nuestra primera demostración
Pues que lo vamos a dejar así tal cual, como epsilon mayor que 0, o sea, tú no puedes proponer cuánto vale epsilon. Sí, siempre que nosotros tengamos que demostrar una proposición donde aparezcan cuantificadores, cuando hay un para todo, yo no lo puedo proponer. O sea, porque no sé quién sea esta epsilon, solamente sé que es positiva. Cuando dice existe, o sea, cuando yo quiero probar la existencia de algo, ahí sí puedo proponerlo. Entonces, en general, en esta definición, cuando yo pruebe que algo converge, lo único que sí voy a proponer es la n mayúscula. Vale, La muchas epsilon gracias. solamente se va a quedar como positiva y ya. Vale, gracias. Profe, ¿y epsilon siempre va a ser positiva o puede ser negativa? Siempre va a ser positiva. Ah, ok. Sí, porque igual cuando nosotros pongamos la negación de esto, pues hay que recordar que al negar, esto cambiaría a existe, pero es epsilon mayor que 0, o sea, lo único que se va a negar al final es lo que está aquí adentro, pero se va a quedar como existe epsilon mayor que 0, tal que para toda n, bueno, después lo escribimos. Entonces sí, epsilon nunca lo vamos a considerar en estas definiciones como negativo. Por ahí cuando sea lo de nuestro concurso de memes sobre cálculo, pues seguramente van a encontrar varios memes donde ponen epsilon menor que 0 y entonces eso no va a tener mucho sentido para nosotros poner epsilon menor que 0. Entonces, ¿qué pusimos aquí? Así que en ocasiones, esto nosotros no lo vamos a hacer, pero igual en algún libro lo pueden encontrar, que en lugar de existe n, le ponen existe n que depende de epsilon. Así. Entonces esto solamente es como enfatizar que, más o menos como lo que mencionábamos en días anteriores de que cuando tú pones el para todo y existe o existe para todo, que aquí este n que estás encontrando pues depende de lo anterior. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer esta demostración formal de que la sucesión AN sí converge a 0, nada más para darnos una idea de qué se trata esto. Entonces, esta es mi definición que voy a usar aquí abajo, entonces vamos a copiarla. Bueno, le pongo 1, pero creo que va a ser nuestro único ejemplo de hoy. Es que la sucesión, o a ver si alcanza el tiempo para hacer 2. La sucesión 1 entre n converge a 0. Ah, bueno, y antes de intentar demostrar esto, aquí una notación que vamos a usar en muchas ocasiones. Bueno, se puede poner de varias maneras. Una es escribir AN, flecha N, L, cuando N tiende a infinito. Eso significa que la sucesión AN converge a L. Se puede poner solamente así, sin escribir lo de N tiende a infinito. Otra notación, pues es justo con lo de la palabra límite. Pues aquí lim, cuando N tiende a infinito de AN, es igual a L. Entonces la que vamos a usar más es esta de abajo. O también lo puedes poner con todo y los paréntesis. Entonces vamos a utilizar esta de abajo con lo del límite cuando n tiende a infinito.
Eso lo escribiría así. Límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n es igual a 0. Profe, en el chat preguntan si puede volver a explicar la diferencia entre la N mayúscula y la N minúscula. Eso ahorita lo vamos a ver con lo del ejemplo, porque sí, si nos quedamos ahí en la definición sin aplicarla, como que no va a ayudar mucho. Entonces vamos con esto y a ver si ayuda. Entonces, en este caso, la L que estamos proponiendo es 0. Ese es el límite que estamos diciendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos con nuestro intento de demostración. De aquí, pues vamos a estar haciendo pues, varios ejemplos en los próximos días sobre convergencia, porque pues es un tema bastante nuevo y a veces complicado. Entonces, no se preocupen si en las primeras ocasiones no queda completamente claro, pues ya con la experiencia nos va a ir saliendo mejor. Entonces, ¿cómo empiezo esto? Tengo que probar algo para toda épsilon mayor que 0. Entonces, lo que voy a hacer es, siempre en estas demostraciones, comenzar con sea épsilon mayor que 0. Es como parte de mi plantilla para hacer una demostración de convergencia. Sea épsilon mayor que 0. Y tengo que encontrar esta n. Entonces, lo que yo quiero, o sea, en lo que me tengo que centrar aquí, es que ocurra esta desigualdad. Es decir, eso vamos a ponerlo por acá. En general, para una sucesión, esto es lo que quiero que pase a partir de algún índice. Y yo tengo que encontrar pues, ese índice a partir del cual sucede esta desigualdad. Entonces, esto es en general. Para la sucesión que estamos trabajando, pues AN es 1 entre N. Y el límite es 0. Entonces, la desigualdad se cambiaría a lo de aquí. Luego, pues 1 entre N menos 0, pues es 1 entre N. Y valor absoluto de 1 entre N, pues es 1 entre N porque la N está en los naturales. Entonces, esto es positivo. Bueno, lo voy a poner así renglón por renglón. Entonces, lo que quiero demostrar se reduce a esta parte de abajo. Entonces, quiero que esto pase para toda n mayor o igual que cierto número natural. Bueno, esto de 1 entre n menor que un número positivo, ¿les recuerda algo? Algo de ayer. Que se puede poner n y se invierte la desigualdad, ¿no? Sí, pero bueno, no es necesario hacer ese paso de invertir la desigualdad porque después de la propiedad arquimediana, vamos a recordar aquí. Ajá, tenemos nuestro teorema de la propiedad arquimediana, pero dentro del corolario
les dije que había un inciso que íbamos a utilizar todo el tiempo y que ayer ya lo estuvimos utilizando y ahora con sucesiones va a aparecer mucho más y es este primer punto. Este punto lo que te dice es, para cualquier número positivo, generalmente se lo vamos a aplicar a la épsilon, existe n en los naturales que cumple que 1 entre n es menor que el número positivo épsilon. Entonces, hasta lo marcamos y les dije, tienen que recordarlo, se va a estar usando. Entonces, si no me hicieron caso, pues espero que ya con todas las veces que lo usemos en sus sesiones sea más sencillo recordarlo. Entonces, lo que me dice ese resultado, que vamos a reescribirlo por acá. Y como no quiero que se les olvide, pues vamos a ponerlo más grande. Entonces, ese punto, bueno, lo vamos a poner ya no con y, sino con épsilon. Entonces, por la propiedad arquimediana, o sea, como parte del corolario que demostramos, siempre que tú tomes un número positivo, existe n en los números naturales, tal que 1 entre n es menor que épsilon. Entonces esto hay que tenerlo presente para el tema de sucesiones, que lo vamos a estar usando siempre. Y entonces regresando acá, pues justo lo que quiero que pase es que 1 entre n sea menor que épsilon. Y eso ya me lo garantiza la propiedad arquimediana. Entonces digamos que yo ya tengo un índice que sí cumple esta desigualdad. Pero, bueno, vamos a ponerlo aquí. Por la propiedad arquimediana, o sea, ¿cuál es la idea de esto? Que no importa, bueno, mientras tengas un número positivo, no importa qué tan pequeño sea, siempre vas a poder encontrar un 1 entre n más pequeño. Entonces tienes que 1 entre n es menor que épsilon. Y entonces, dentro de la idea que teníamos de cómo demostrar que esta sucesión 1 entre n converge a 0, pues digamos que en el intervalo de radio épsilon, o sea, el que habíamos dibujado así, ya encontramos un índice, o sea, un 1 entre n, que cae aquí, que es menor que épsilon. Pero pues para todos los siguientes, si yo tomo una n más grande, pues los términos van a estar todavía más cerca del 0. ¿Eso cómo lo demuestro aquí? Bueno, en este momento ya estoy proponiendo la n. Es esta. ¿Qué es lo que tengo que probar para esta n? Pues esta condición. Entonces lo que sigue es que voy a dar n minúscula en los naturales, tal que sea mayor o igual que n mayúscula. O sea, la n mayúscula es un número fijo, es el que yo voy a proponer. Esta me lo dio la propiedad arquimediana. Y la n minúscula, como está en el para todo, pues es variable, solamente sé que es mayor o igual que este número que propuse. Entonces, lo que tengo que demostrar para esta n, vamos a ponerlo con otro color para ir como identificando cómo estamos escribiendo esto.
Entonces, lo que tengo que demostrar es que se cumple esta desigualdad. Que AN, que en este caso se llama 1 entre N, menos el límite es menor que epsilon al tomar valor absoluto. Entonces, si demuestro esto último, ya terminaría. Lo que yo les decía es que, pues si el 1 entre N mayúscula ya es menor que epsilon, cuando yo tome un índice más grande, pues también debería cumplir la desigualdad. Eso, como lo vamos a escribir, es de la siguiente forma. Como yo sé que N por ser un número natural es positivo, ahí es donde les digo que nos conviene tomar en este curso los naturales a partir del 1. Al ser números positivos, si yo tomo recíprocos, que es otra cosa que les había mencionado que vamos a estar usando mucho, se invierte la desigualdad. Y entonces de ahí vamos a ver qué pasa con esto que quería demostrar. Si yo escribo 1 entre N menos 0, pues eso se convierte en 1 entre N. Como es positivo, que eso pues hasta lo puedes poner aquí, porque ya sabes que el recíproco de un número positivo también es positivo. Esto te quedaría como 1 entre N. O sea, quitas el valor absoluto porque esto es positivo. Este 1 entre N minúscula es menor o igual que 1 entre N mayúscula. Pero el de aquí es el que ya sabías que era menor que epsilon. Entonces a lo que estamos llegando es a que sí se cumple esta desigualdad. O sea, para cualquier número que tú tomes mayor o igual que esta N mayúscula que nos dio la propiedad arquimediana, la distancia del término AN al límite sí es menor que epsilon. Y con eso ya estaría terminando Entonces, con eso podemos concluir que el límite sí es 0. Bueno, como fue nuestra primera demostración de sucesión, a ver, y está pues, más o menos corta, vamos a repasarla. Entonces, todo parte de la definición que tengo, la definición que tengo, que aquí está resumida con los cuantificadores. Entonces, mis demostraciones de convergencia siempre van a empezar con sea epsilon mayor que 0, porque estoy dando cualquier número positivo y tengo que probar todo esto de acá. Entonces, las partes como más importantes de esta demostración son las que están en verde en el sentido de que lo que está al final es lo que quiero demostrar así al último. Entonces, todo se centra en probar esta desigualdad en general. Para la sucesión que nosotros tomamos, pues esa es 1 entre n menos 0 menor que epsilon, que si simplificas esto, bueno, ya se movió el 1 entre n, y el epsilon también, como que se marearon con la demostración o no sé qué pasó. Queda así. Entonces, lo que yo quiero demostrar se reduce, ya simplificando y usando que n es positiva, a esta desigualdad. Esta es la que quiero demostrar. Y entonces la propiedad arquimediana me garantiza que sí existe un número natural que cumple la desigualdad, pero pues yo me puedo dar cuenta de que si tomo un índice más grande, pues como 1 entre n minúscula va a ser menor o igual que este número, se va a seguir cumpliendo la desigualdad. Eso es lo que sigue a partir de que yo propongo la n mayúscula, tengo que probar esta implicación. Entonces, otra cosa que pues no va a cambiar mucho en mis demostraciones es esta parte. Esta de aquí. De decir sea n en los naturales tal que n mayor o igual que n mayúscula. Eso siempre lo voy a poner.
Y lo que tengo que verificar para números mayores o iguales es la desigualdad. Entonces ya para demostrar la desigualdad, pues fue donde usamos esto de los recíprocos y vimos que esta diferencia, que bueno, se convierte nada más en 1 entre n minúscula, sigue siendo menor que épsilon. Entonces, como que lo que va a estar cambiando en mis demostraciones de la convergencia es cómo le hago para encontrar esta n, o sea, el índice a partir del cual se cumple la desigualdad. ¿Tienen alguna pregunta? No, creo que todo está claro.